exposición del profesor Jorge Vital, queremos pedirle al profesor Hugo Boto, que está allá, que se incorpore a este panel, porque dentro de este va a ser su exposición. Mientras Hugo se incorpora acá, le voy a dar la palabra al profesor Claudio Pallavicino. Claudio es profesor de Derecho del Trabajo en la Universidad de Chile y su tema es acerca del principio de oralidad en la reforma procesal civil. Bueno, muchas gracias. Primero que todo, agradecer a la Universidad Mayor, que ha sido anfitriona de este evento, como lo hago, diríamos, desde mi condición de invitado, pero también de mi condición de miembro del directorio del capítulo chileno del Instituto Panamericano de Derecho Procesal. El tema, diríamos, al que se me convoca es la oralidad en la reforma, y diríamos, como ha señalado Francisco Pinochet, yo la verdad soy un profesor de Derecho del Trabajo, aunque también en alguna medida modesta procesalista. Y yo creo que es útil que yo aborde este tema porque yo tengo la experiencia del proceso laboral, ¿no? El proceso laboral, como ha apuntado Diego Palomo en más de algún trabajo, es una especie de laboratorio de lo que nos muestra, ¿no es cierto?, lo que va a ser probablemente la reforma a la justicia civil en el contexto de la oralidad, y por tanto hay una experiencia ya vivida, tanto como profesor y como litigante, diríamos, de cómo opera un proceso oral con el debe y el haber que genera. Lo primero que me gustaría señalar es que, como todos sabemos, la reforma al proceso civil va a ser la culminación de un fenómeno de mucho más largo aliento y mucho más ambicioso, que ha sido, no sé si fue una decisión política y diríamos completa desde el inicio, pero que se ha manifestado como tal, que es la modificación completa del modo en que se imparte justicia en Chile. Partió con la reforma procesal penal, continuó con la reforma de familia, siguió con la reforma procesal, la reforma procesal de familia, la reforma procesal laboral, y en el intermedio también con la creación de órdenes jurisdiccionales especiales en materia de compras públicas, reforma al proceso diríamos tributario, etc., ¿no? Y que, insisto, culminará una vez que se termine la tramitación en el Congreso de la reforma procesal civil. Y esta decisión política de modificar radicalmente el modo en que se imparte justicia en Chile viene precedida de un cierto diagnóstico, y en ese sentido ha sido complementaria la exposición que me antecede. Un diagnóstico de profunda insatisfacción entre los académicos, los propios jueces y yo diría también entre los operadores jurídicos y por qué no decirlo, la ciudadanía entera, de cómo opera el sistema judicial, ¿no? Un sentimiento de profunda insatisfacción, y quizás que se puede sintetizar, se puede resumir en el reclamo secular sobre la lentitud en la tramitación de los procesos. Yo diría que esa es una de las grandes objeciones que se ha formulado en relación con el sistema de justicia en Chile, y no solo en Chile, sino en muchos otros países, ¿no? Y entonces se culpa en buena medida de esta excesiva demora en la tramitación de los procesos a la escrituración, y también en alguna medida al rol pasivo del juez en el proceso. Esos han sido diagnosticados como los dos grandes males procesales que aquejaban a nuestro sistema de justicia, y por tanto las reformas tendieron todas a corregir esos supuestos defectos: escrituración y diríamos rol pasivo del juez. Quizás la única reforma atípica en este sentido fue la reforma procesal penal, ¿no es cierto? Porque si bien es cierto se reformó desde la oralidad, en materia de sistema procesal
se estableció un sistema acusatorio o adversarial. Pero las reformas restantes, la de la justicia de familia, la de justicia laboral y el proyecto de Código Procesal Civil van a ser un extraño cóctel entre oralidad y sistema inquisitivo o sistema mixto, que es una forma un tanto, diríamos, eufemística de vestir al sistema inquisitivo. Centrándonos en la cuestión de la oralidad, debemos, diríamos, congratularnos de esta recuperación de la oralidad para el proceso. Fíjense que yo creo que sí. Creo que hay un, diríamos, gran mérito en que hayamos recuperado la oralidad para el proceso civil. El proceso nace históricamente como un proceso oral. Este método dialéctico de resolución del conflicto intersubjetivo surge en lo más remoto de la historia como un proceso oral público, un proceso que se ventila en la plaza pública entre dos sujetos que debaten frente a los jueces. Y la oralidad sin duda que acarrea una serie de, diríamos, de efectos saludables en la tramitación del proceso. Por nombrar solamente algunos, ya que no puedo hacer aquí una exposición exhaustiva, podríamos decir que la oralidad, tal como mencionó también Francisco Pinochet, va unida a la publicidad, a la transparencia, ¿no? El proceso oral, la audiencia oral, normalmente será pública, y eso permitirá entonces que las propias partes, pero también la comunidad, ¿no es cierto?, sujetos eventualmente interesados, puedan presenciar el modo como se imparte justicia. La oralidad conlleva también de modo recurrente la inmediación, la cual supone la presencia física del juez en las audiencias. Esto sin duda también tiene efectos positivos. Por de pronto, ¿no es cierto?, permite una mayor disciplina en el proceso, evita las actuaciones dilatorias de los abogados y cuando no las evita, permite corregirlas rápidamente. El juez impone cierta autoridad, ¿no es cierto?, entre los litigantes y evita entonces el uso, diríamos, dilatorio de las formas procesales. Ese es uno de los méritos, sin duda, también de la oralidad. La oralidad también conlleva concentración, ¿no? Quiero decir que en las audiencias orales se van a concentrar la mayor parte de las actuaciones procesales relevantes. La mayor densidad de actuaciones procesales relevantes se va a dar en las audiencias y eso permite también entonces acortar en principio los tiempos procesales, ¿no? Abandonamos entonces un modo de configurar el procedimiento, la escrituración, que venía prácticamente de las partidas, y que de alguna manera era heredero del Solemnis Ordo Judiciarius, ¿no es cierto?, que llegó hasta nosotros a través de las leyes de enjuiciamiento civil española del año 1855 y 1881, ¿no? Teníamos un proceso civil que era básicamente adversarial, básicamente dispositivo, o sea, un proceso en que los protagonistas son las partes y la finalidad es resolver el conflicto de las partes, lo que es una concepción bastante moderna del sistema procesal, pero en un envase arcaico, en un procedimiento excesivamente arcaico, medieval, escriturado, de origen probablemente inquisitorial, ¿no? Y entonces, desde esa perspectiva, la oralidad es una ganancia. Pero la oralidad, y esto quisiera, como hay aquí alumnos y gente joven, quisiera que ustedes retuvieran, y con eso yo me daría por contento, que la oralidad no es más que un modo de configuración procedimental, o una técnica, si ustedes quieren, de configuración de los procedimientos, de la forma como se implementa técnicamente el proceso, a través del procedimiento. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque hay una suerte de mitología en torno a la oralidad que infla la oralidad y la transforma en una suerte de panacea
de remedio universal contra todos los males procesales. Y eso es una exageración, y se ha ido demostrando paulatinamente en el ejemplo del proceso laboral como muchas de las virtudes adjudicadas al proceso oral no eran tales. Por ejemplo, la mayor celeridad en la tramitación del proceso. Efectivamente, cuando se instauró la reforma procesal laboral, y yo diría en los primeros años de la reforma, en la tramitación del proceso se acortó notoriamente, y los plazos procesales bastante, diríamos, breves que dio el legislador procesal laboral se respetaron. Pero ya estamos hoy, al día de hoy, en una situación en que eso ya no se puede sostener. Por tanto, no se puede sostener, sí, no se puede sostener, y por tanto, lo que determina finalmente si el proceso es breve o el proceso se dilata es más bien una cuestión económica, una relación virtuosa entre la cantidad de juicios y cantidad de jueces. En la medida que la masa de juicios se incrementa, la tramitación de los procesos se va a ralentizar. Y eso ya lo estamos viviendo en el proceso laboral aquí en Santiago, y ya se empezó a ver desde el primer minuto en Valparaíso, por poner algunos ejemplos, ¿no? Por tanto, la oralidad per se no significa necesariamente mayor celeridad. Ese mito hay que derrotarlo. Entonces tenemos que la reforma procesal civil se inscribe, diríamos, en la misma dirección que el resto de las reformas, transforma el proceso escrito en proceso oral, y con eso se recupera la tradición original del proceso, que es un proceso oral. Pero eso sería el haber. Hay otras virtudes también, ¿no? La oralidad normalmente ha llevado en Chile a la informatización del procedimiento, que es una gran ventaja, es algo extraordinario, la circunstancia de deshacerse del expediente escrito, ¿no es cierto?, y de poder seguir las causas desde la página del Poder Judicial. Eso permite también que los propios clientes tengan un mayor control de cómo va su juicio, permite que los investigadores podamos permanentemente tener acceso a distintos procesos. Es una gran ventaja. Pero también hay un problema que yo de alguna manera lo he enunciado tangencialmente en lo que lleva de la exposición. Si ustedes se fijan, solo en la reforma al proceso penal se hizo una correcta combinación entre oralidad y sistema acusatorio o dispositivo. En la reforma restante se hizo este cóctel que mencioné entre oralidad y sistema inquisitivo. Y a mí me parece que la reforma procesal civil pone de manifiesto el olvido, incomprensible para mí, entre la conexión esencial entre oralidad y sistema acusatorio o adversarial, ¿no? El proceso ha nacido y se ha mantenido durante siglos como un proceso oral y adversarial. De alguna manera, la oralidad ha sido el modo en que históricamente se ha plasmado el proceso acusatorio o dispositivo, ¿no? Quiero decirlo de otra forma, ¿no? La oralidad funciona correctamente con un proceso acusatorio o dispositivo, no un proceso inquisitivo. El proceso inquisitivo inquisitorial nace escriturado, ¿no? La escrituración es lo propio del proceso inquisitivo. Entonces, esta extraña combinación, este extraño cóctel entre oralidad y sistema inquisitivo genera distorsiones. Estas se perciben claramente y se han percibido en el proceso oral laboral. Por ejemplo, que el juez interrogue a los testigos. Introduce una distorsión, puesto que el interrogatorio de los testigos se construye desde la técnica del interrogatorio cruzado. Y en la técnica del interrogatorio cruzado, característica, ¿no es cierto?, del sistema acusatorio o dispositivo, no contempla la participación del juez. La información se depura
de manera suficiente con la actividad dialéctica del abogado que presenta el testigo y quien contrainterroga, y no hay ninguna necesidad de la intervención del juez. Al contrario, la intervención del juez distorsiona todo, porque los jueces no se consideran limitados, como si está limitado, por ejemplo, quien propone el testigo en la técnica del contrainterrogatorio para formular preguntas inductivas, asertivas, etc., ¿no? Y eso introduce una tremenda distorsión en la tramitación del juicio. Por tanto, ahí hay un problema en la reforma procesal laboral, este olvido de la conexión esencial, del nexo esencial entre oralidad y sistema acusatorio o adversarial. Y por último, para cerrar mi exposición, me quedan 30 segundos, quisiera muy brevemente referir a otro método, a otro mito, a otra regla de configuración procedimental íntimamente vinculada a la oralidad que está mistificada, que es la inmediación, ¿no? Ya dije, las virtudes de la inmediación: permite la presencia del juez disciplinar el proceso, pero se ha creado toda una mitología en torno a que la presencia física del juez en la audiencia de juicio permitiría una mejor obtención, una mejor aprehensión de la información que arrojan los medios de prueba. Mis principales objeciones, mis principales dudas, si quieren, ni siquiera objeciones, mis principales dudas en relación contra ese mito tienen que ver con lo que yo llamo la prueba viva. Los testigos, los absolventes, los peritos que vienen tienen que defender su informe en la audiencia de juicio. Yo no tengo para nada claro que la presencia física del juez permita una mejor captura de la información, precisamente porque me ha tocado en mi experiencia de clase en la Academia Judicial escuchar de jueces frases como: yo sé cuando un testigo me miente, sé de inmediato cuando un testigo me miente, yo me doy cuenta de inmediato cuando el testigo dice la verdad. ¿Y sobre qué base se construye esa convicción? Sobre bases puramente intuitivas, que se construyen a partir de gestos, actitudes o comportamientos de los testigos que no tienen ninguna significación unívoca, sino muy ambigua, ¿no? El testigo tartamudea, el testigo se pone nervioso, el testigo se sonroja, al testigo le tirita el mentón. ¿Cómo se interpreta eso? Puede estar nervioso porque miente, puede estar nervioso porque por primera vez declara, puede estar nervioso porque se le intima a decir verdad, porque se le advierte que hay pena de cárcel para el perjurio. Son gestos que no se pueden, diríamos, interpretar unívocamente. Y sin embargo, a muchos jueces le conceden un significado relevante a la hora de formar su convicción. El problema, y con esto termino, es que eso no va a quedar consignado en la sentencia. Ningún juez, por mucho que confíe en sus intuiciones, las va a plasmar en la sentencia. Y al no plasmarlas en la sentencia, no hay ninguna posibilidad de control sobre esa comprensión intuitiva del comportamiento de los testigos, de los absolventes, de los peritos. Y entonces tenemos que la convicción se alcanza a través de formas profundamente irracionales y ambiguas de difícil control. No tengo para nada claro que la inmediación permita, en el caso de la prueba viva, una mejor aprehensión de la información. Y eso es lo que apretadamente les puedo decir en estos breves minutos que se me han concedido para hablar. Muchas gracias.